Abra su Biblia en Isaías capítulo 8. Quiero continuar con ustedes en la palabra sobre relaciones de pacto. Dios me ha entregado esta enseñanza y quiero ser fiel al Señor compartiendo esta palabra. Una palabra que a medida que camino en la revelación bíblica me doy cuenta de lo esencial que es para Dios, para el cielo y para la iglesia, el pueblo de Dios en la tierra. Nosotros sabemos que la cultura del reino de los cielos es relación y compromiso, es pacto. Como hemos visto a través de las exposiciones pasadas, Dios siempre cuando quiso tratar con la tierra y operar algo permanente y significativo que manifestaría un cumplimiento de su plan eterno en la tierra, siempre hizo un pacto, abrió con un pacto, se conectó fuertemente con alguien, con un pueblo, y de ahí partió en una operación que trascendió hasta hoy. Dios es un Dios de compromiso y en el cielo todo está relacionado. Todavía en el cielo Dios es el todo y en todos. Note usted que nuestro Dios es el todo y en todos. ¿Por qué es así? Porque en Él todo se hace una misma cosa. Todo se relaciona en una relación profunda y eterna. Cuando el Padre se propuso restaurar el todo de Él en la tierra, entonces envía al Hijo. El Verbo se hizo carne. Y en el Hijo escogió un pueblo que es la iglesia, que somos nosotros. Y nos metió en el sándwich. Esa palabra clave que usa mucho nuestro pastor, me gusta mucho. Estamos, dice, yo en ti, tú en mí y ellos en nosotros. Y Pablo usa eso para la iglesia cuando exhorta al pueblo a liberarse de las diferencias, a resistir los espíritus de enemistad y separación. Cuando Pablo exhorta a la iglesia a vivir en unidad del Espíritu, a preservar la unidad del Espíritu, recurre a esa palabra, un Dios y Padre de todos, que es por todos y en todo. Y es importante entender que eso es cielo, hermano. Todo se relaciona, todo se vuelve una cosa, todo se vuelve la misma cosa. Entonces esa es la cultura de la eternidad, del Dios eterno y de los cielos, que funciona por el Espíritu de Jesucristo en la iglesia, que somos nosotros. Entonces hay otra cultura que es la cultura de Satanás, del mundo divorciado, el sistema separado, que se separó, y como se separó, el espíritu que capitaliza ese movimiento es un espíritu separacionista. Es un espíritu de división, de herejías. Y ese espíritu del diablo todo lo quiere desconectar. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en toda la revelación de la palabra santa que todo funciona cuando existe la relación original que Dios creó. Cuando lo que tiene que ser parte del todo se separa, ya no funciona bien, disfunciona. Y por eso el diablo, que era un ángel de luz, se convirtió en un príncipe de las tinieblas, porque se separó. Un ángel de bondad, santo, celestial, se convierte en un ángel de maldad e infernal. Un ángel que irradiaba vida, estaba lleno de vida al ser creado por el Dios viviente, y alababa, servía. Al separarse es un promotor de muerte, y en lugar de alabar produce la apostasía, la rebelión, la vanagloria, la altivez, el orgullo, la anarquía.
Y todo eso es un resultado de la separación. ¿Y qué es una separación? Es un rompimiento en la relación. Entonces, ¿qué hace el Padre en Jesús? Como hemos visto en Juan 17, que viene a traer todo lo que es de Dios, lo viene a traer otra vez. Y tanto así que en segunda de Corintios, capítulo 5, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, volviendo al concilio eterno, al concilio celestial, lo que se había separado del concilio. Y no solamente el Padre estaba en el Hijo reconciliando consigo al mundo, sino que nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación, no de la separación. O sea que aunque a usted se le llame un individuo, nosotros no somos individualistas. No fuimos hechos para funcionar individuales, independientes, sino para funcionar en relación y en relaciones. Amén. Como el Señor me mostró y compartimos en Eclesiastés, que nos hizo hilitos para tejernos en cordones de 3 dobleces. Y esa bendición, porque es una bendición, se revela en toda la palabra. Y hay algunos campos relacionales que vamos a ir tratando, vamos a ir estudiando profundamente. Hablamos de relación de pacto con el libro, que voy hoy a hablar de eso, muy importante, fundamental, el libro de Dios. Hay relación de pacto con los hermanos, está la relación del pacto matrimonial en la Biblia, está la relación del pacto de amigos en la Biblia y está la relación de pacto del sacerdocio. Son 5 campos. Hay otros, pero que están relacionados con estos. Entonces yo quiero hablar de cada una de estas relaciones a medida que Dios me vaya concediendo en su gracia la oportunidad, para que nosotros entendamos que, amados, la enemistad y la separación es mortal, amados, y no es parte de la mente divina. El orgullo no es parte de la mente divina. Y por eso, al entender eso, Dios nos ayudará a esforzarnos, como dijo Pablo, en palabra del apóstol por el Espíritu, en preservar, es la palabra que utiliza el apóstol, solícitos en preservar la unidad del Espíritu. Debemos convertirnos en hijos e hijas de Dios, que seamos antipáticos y rechacemos de plano y al punto todo espíritu que nos lleve al divisionismo y a la enemistad. Convertirnos en verdaderos reconciliadores, pacificadores. En la tierra. Hoy vamos a leer en Isaías 8, verso 16, y vamos a leer el verso 20. Y ahí quiero comenzar a hablar sobre el primer campo relacional, que es el campo del pacto con el libro. Ahí de ahí parte todo. Las relaciones en todos los aspectos están basadas en lo que está en el libro de Dios. Dice el 16, verso 16, ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. ¿Entre quiénes? Entre mis discípulos. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Cuando usted hace un estudio, una vista panorámica de lo que es la ley, va a ver que es el libro del Antiguo Testamento para el pueblo judío. Era la ley. Ellos le llamaban la ley.
de Dios. Y la dividían en la Torá, en los Salmos y los profetas. Pero el libro de Israel era el Antiguo Testamento. Y ese libro ellos aprendieron cuando Dios escribió en el Sinaí, y cuando le dio los libros y les inspiró los libros a los profetas. Desde niños aprendían que había que crear una relación con ese libro como un matrimonio. Que ese libro debía ser integrado al corazón. Por eso en los proverbios dice, escríbelo en la tabla de tu corazón. Se le enseñaba desde niñito a las muchachitas, a los muchachitos, que si este libro tú te divorcias de él y tú no haces un pacto de obediencia con este libro, tú haces un pacto con la muerte. O sea, divorciarse del libro, vivir divorciado del libro santo, era un pacto con la muerte. Porque Dios había dicho, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el que la desobedezca entra a una senda de sombras de muerte. Él dijo, he aquí que pongo delante de ti, cuando le dictó la ley e hizo el compromiso con Israel, le dijo, pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge el de la vida para que vivas. Y cuando Dios habla del camino de la vida, ahí está la lista de las leyes fundamentales que tenían que obedecer. Y cuando habla del camino de la muerte, habla de la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia. O sea, yo quiero que tú amarres tu corazón. Yo quiero que tú en tu mente, en tu espíritu, te cases con este libro. Y este libro sea un siamés contigo en toda tu vida. Porque de ese libro depende tu vida y todo el desarrollo tuyo como nación, como familia, como persona. Y si tú te separas de ese libro y tú le pierdes el amor a ese libro, es como que me lo perdieras a mí y te divorciaras de mí. Porque yo estoy en mi palabra. Y yo te bendigo en mi palabra. Y todo lo hago en ti por mi palabra. No haré nada fuera de mi palabra. Un pacto con el libro. Por eso Isaías, en este tiempo de apostasía, cuando Asiria y la confederación que se habían levantado, o que Dios había suscitado como castigo contra su pueblo, para que viniera y comenzara a sacar de la tierra y a llevarse al cautiverio a los que se iba a llevar, Dios levanta un remanente y le encarga a los profetas que trabajen con el remanente que queda. Y llegó un momento aquí cuando Dios le dice a Isaías, mi ley y mi testimonio, el libro santo, séllalo entre mis discípulos. Dice, y átalo. Dos palabras importantes. Literalmente se sellaba y se amarraba un pergamino que no querían que se revelara lo que está escrito. Se amarraba hasta cierta fecha y se sellaba. Nadie podía leer ni abrir eso hasta la fecha que un gobernante o alguien importante hubiera dictado. Abrir eso antes de esa fecha muchas veces se pagaba con la muerte. Ese libro está ahí guardado y va a ser sacado y leído en tal fecha. Y en la Biblia se habla de eso, en la relación de Dios con su pueblo por medio del libro. Hubieron momentos cuando Dios le dijo a los profetas, esto que yo te digo, ciérralo, amárralo y séllalo, y que solamente esto le sea revelado a mis discípulos. Yo quiero que revelar mi voluntad en este tiempo a los que están en compromiso conmigo. Porque todos se han ido a escuchar otras voces, han hecho pacto con la muerte, se han entregado a la desobediencia, han cambiado el libro santo por otros libros. Pero el remanente que queda, que son mis discípulos, que están comprometidos conmigo, dice, yo voy a limitar mi palabra a ellos. Voy a relacionarme íntimamente en una relación cerrada con ellos a través de mi palabra. ¿Por qué? Porque los términos que se utilizan, la palabra atar ahí,
en el hebreo es la palabra yatzar, que significa estrechar, limitar. En otras palabras, quiero crear una relación estrecha de mi ley con mis discípulos. Quiero limitar mi libro a mis discípulos. Muchas veces los que trabajaban en la fundición del hierro, del oro, de la plata, utilizaban ese término para referirse al vaciamiento del metal líquido cuando era fundido en un molde, para darle la forma del molde también. O sea que el molde limitaba el líquido y le daba la forma. Y es lo que sucede con el libro. Este libro está hecho para darle forma a los hijos y a las hijas de Dios, formar la voluntad de Dios en el modo de vida del hijo y la hija de Dios en una relación estrecha de compromiso. Porque nadie que no está en un compromiso con Dios y con el libro se va a dejar formar por el libro. El libro forma a quienes están comprometidos con el Rey. Entonces esa palabra tiene que ver con eso. O sea, limítalo a mis discípulos. La palabra séllalo, sellar, yatam, con M al final, significa encerrar, firmar, una firma. Y también se refería al acto de cerrar un convenio bajo juramento y firma entre dos o más personas. Cuando se cerraba un convenio de negocio o algo, se utilizaba yatam cuando se firmaba el documento. Hay un compromiso mutuo en este negocio donde ambos tenemos que cumplir. Esto es un compromiso cerrado entre nosotros. Entonces esa palabra se utilizaba para un convenio donde había juramento y compromiso mutuo, fuerte compromiso, donde habían penalidades si se violaban los acuerdos de ese yatam. Amado, fíjese los términos que elige el Espíritu para hablar en ese tiempo de apostasía, de rebelión, que mire qué terrible era. Mire el verso 20. Mire el verso 20. A la ley, y está entre signo de admiración en mi Biblia, en la tuya también. Amén. Dice a la ley y al testimonio, de lo que habló que hay que sellarlo entre sus discípulos. A la ley y al testimonio, si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. O sea, no son parte de la luz, están en tinieblas todavía. ¿Ok? Si ellos no hablan conforme a eso, diga conmigo, la ley y el testimonio está en el habla de los que están en el compromiso, de los discípulos. Se convierte en tu lenguaje. Para eso existe. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La idea, el compromiso con el libro, el pacto con el libro, la relación con el libro debería ser tan poderosa que el libro debe convertirse en el lenguaje cultural, social, familiar del pueblo que está en pacto con Dios y el libro de Dios. Dale un aplauso al que reina. Y el Señor dice, si hablan otra cosa que no es conforme a la ley y al testimonio, están en oscuridad. Ustedes saben por qué las personas del mundo hablan como hablan, su lenguaje, las ideas que transmiten, los pensamientos que gobiernan su sistema, es porque están en oscuridad, no les ha amanecido. Pero el pueblo que le ha amanecido tiene un pacto con el libro y su lenguaje revela que está en luz. Mi forma de hablar revela si yo camino en luz o camino en tinieblas. Porque no es la oscuridad que se da cuando bajamos el botoncito allá y se apagan aquí las luces. Es las tinieblas que están aquí adentro. La ignorancia del mundo. Entonces la ignorancia en un hombre y en una mujer es una evidencia de que no está en pacto con el libro de Dios.
y se manifiesta de muchas maneras. En este caso, mire cómo se estaba manifestando. Verso 19, y cuando les digan, consulten a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran al hablar, respondan, ¿acaso no consultará un pueblo a su Dios? En el contexto de la ley y el testimonio, o sea, cuando el pueblo no está en pacto con el libro, se va a ver obligado a consultar otras fuentes. Va a entrar en pacto, en relación con otras fuentes. Se va a ir a la hechicería, al sortilegio. El mundo hoy está totalmente permeado del esoterismo, de la hechicería. Hay gobiernos que abiertamente han legalizado e institucionalizado la hechicería en su nación, porque no están en pacto con el libro. Y en Israel pasó eso, que las influencias de la hechicería, donde se consultaban a los muertos y se consultaban a los espíritus del diablo, a los demonios, se metió y dejaron el libro, rompieron el pacto. Y todo eso que pasó con el asunto de Babilonia, Nabucodonosor y el cautiverio, era para Dios hacer una limpieza, hermano. Y esas fueron las consecuencias de romper el pacto con el libro. Porque el pacto con Dios es pacto con su palabra. Dígalo conmigo, pacto con Dios es pacto con su palabra. Diga, pacto con Cristo es pacto con su palabra. Usted no me puede decir a mí que usted está estrechamente ligado a Jesús, pero no anda en su palabra. Es incongruente. Hace lo que usted quiere, como usted quiere. Entonces claramente nos revela que cayeron en otras fuentes de consultas, no al libro. Y por eso es que le dice, si no hablan conforme a la ley y al testimonio, sino que lo que están adivinando y consultando espíritus y esas cosas, no les ha amanecido, están en la oscuridad. Y dice el 21, y pasarán por la tierra oprimidos, en el verso 21, y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios. Alzarán la vista y mirarán a la tierra, y he allí tribulación y oscuridad de angustia, y serán arrojados a las tinieblas. Consecuencia de no estar en pacto con el libro. Para que usted pueda ver. Entonces, atar el testimonio es que lo que somos hijos e hijas de Dios, somos sus discípulos. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos cuando los envió, vayan a todas las etnias, a todo el mundo, y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Pero a quiénes? A los que se bautizaban, los que establecían el compromiso. Por eso dice bautizándolos primero. Y al bautizarse estaban diciendo, yo me comprometo. Era una forma de que los alumnos se comprometían con su maestro bautizándose en su escuela. El bautismo no lo inventó Jesús ni Israel. El bautismo aún entre los paganos, los filósofos, hacían bautizar muchos de ellos a sus discípulos para que se comprometieran con su escuela y no anduvieran por ahí en diferentes maestros mezclando lo que ellos le enseñaban. Entonces un bautismo era un acto de compromiso para aprender y vivir conforme a lo que el maestro le enseñaba. Entonces el bautismo habla de un compromiso de vida que te introduce en una escuela, en la escuela del libro. Cuando usted se bautizó, usted recibió la bienvenida a la escuela del libro de Dios. Usted va a entrar en pacto con ese libro. Usted está diciendo, yo dejo la vida vieja y ya no voy a consultar los libros del mundo, sino que ahora yo voy a ser un hombre, una mujer de un libro. Toda mi vida va a estar fundamentada en ese libro. Yo voy a edificar mi casa en el fundamento de ese libro.
En los tiempos cuando se levantó la ofensiva del Islam, años 700, que conquistaron casi toda Europa y parte de Oriente. Dice que como la religión de los que no eran católicos, los que habían recibido el evangelio y que venían de la línea original de la iglesia nacida en Jerusalén, y no entraron en esa religión estatizada del romanismo, sino que siguieron una línea de reforma, de pureza de la fe en amplios aspectos. Dice que cuando los maometanos en términos general atacaban a la iglesia idólatra porque iba muy en contra de su religión, pero era muy considerado con los evangélicos, con los de corte evangélico, que no adoraban ídolos, y los llamaban los del libro, lo llamaban cuando se referían a ellos. Ahí estaban los paulicianos, que fueron un grupo, los que están en la escuela han aprendido algo de eso el sábado pasado, que se aferró a los evangelios y al Nuevo Testamento, y los llamaban la gente del libro, así le decían. Imagínense. Yo creo que una iglesia que ama a Dios, yo creo que una iglesia que tiene un compromiso con Cristo, en medio de un sistema de tanta apostasía, de tanta confusión, de tanta oscuridad, de tanto desenfreno, de tantas perversiones, esa iglesia, sus miembros, que son discípulos y discípulas de Cristo, deben ser reconocidos como el pueblo del libro. Entonces podemos ver que ese término atar, sellar, habla de una relación fuerte, íntima con la palabra de Dios, para aquel remanente que después vemos en los demás libros proféticos, que se habla de ese remanente que Dios siempre se preserva en la tierra. Un remanente preservado por Dios en la tierra en medio de un tiempo de apostasía va a ser un pueblo del libro. Nada puede mantener fiel a Dios y a lo de Dios a un pueblo en la tierra si no crea una relación fuerte con la palabra de Dios. Yo quiero leer con ustedes algunos pasajes respecto a esto de la ley y el testimonio y del compromiso con el libro. Vaya conmigo a Éxodo 19. Ponga un marcador allí. Vaya a Éxodo 19. A partir del versículo 4. Éxodo 19, 4. Es importante que usted sepa que hay varios pactos en la Biblia. El pacto edénico, que es el que Dios hizo con Adán. Está el pacto noético, que Dios hizo con Noé. El pacto abrahámico, que Dios hizo con Abraham. El pacto mosaico, que Dios hizo con Moisés, que es este del que estamos hablando aquí. Ese es el pacto de Moisés. El pacto davídico y el nuevo pacto en Jesucristo, que es en el que estamos nosotros, en el de Jesús. ¿En cuál es que estamos? Grábese eso, que va a ser importante para donde vamos a ver. No estamos ya en el adánico, no estamos en el noético, no estamos en el abrahámico, no estamos en el pacto mosaico, ni en el davídico. Estamos en el de Jesucristo, que contiene algunos aspectos del davídico en relación al reino. Pero el pacto de Cristo es el pacto eterno. El único en el cual se encierran todos los demás pactos. Entonces, quiero puntualizar que hubieron entre todos esos pactos 2 pactos que fueron condicionales. O sea que de ambas partes tenían una responsabilidad de cumplir. Y fue el pacto edénico con Adán, porque ustedes vieron lo que pasó cuando Adán violentó el pacto. Dios le mostró que habían condiciones para él poder seguir viviendo
y disfrutando el huerto. Cuando él falló al convenio, entonces murió, comenzó a degenerar, polvo eres y al polvo volverás, y fue sacado del huerto. No fue lo mismo jamás, ni fue igual, porque había una condición. ¿Okay? Y el pacto con Moisés, que es este que vamos a ver, es otro pacto condicional donde Dios le dice a Israel: tú vivirás por estas palabras. Si tú cumples estas palabras y tú haces de este libro tu marido, ese libro tú lo integras a la totalidad de tu vida, tú vas a vivir por él. Pero si no lo haces, vas a morir. Condiciones. Y por eso cuando usted lee Deuteronomio 28, ahí usted ve todas las condiciones y las consecuencias de no cumplir. Después hablaremos de eso más adelante. Muy bien, entonces aquí en el 19, donde Dios celebra el pacto con Moisés por medio del libro. El verso 4 dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre las alas de águilas y los he traído a mí. ¿A quién lo trajo? Note bien. Esa palabra, márquela. Dios siempre, cuando ha buscado al hombre, es para traerlo a él primero. Os he traído a mí. Y en toda relación de pacto que funciona y es saludable y crea una relación saludable, primero está la calidad de la relación que el interés en las posesiones. Entiéndame esto. Si mi relación con mi esposa está basado primero en lo que me pueda dar, entonces no hay pacto real de cielo, de Dios. Se sale del marco de las Escrituras. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra relación en quiénes somos primero. Yo la traje hacia mí y ella me atrajo hacia ella, no hacia lo mío ni a lo de ella primero. Eso viene después. Es igual con Dios. Cuando Dios pensó en un pueblo, cuando Dios pensó en Israel, Dios no pensó en simplemente en que Israel le iba a dar ofrendas, le iba a dar bueyes, le iba a dar. Eso fue como consecuencia ritual por el pecado porque Dios sabía que le iba a fallar y puso eso para tratar de cubrir la maldad, para poder seguir relacionándose. Oiga, Dios cuando pensó en un pueblo pensó en relacionarse con ese pueblo, relación, traerlo a mí. Y esa es la naturaleza del Dios al que tú adoras. Eso es un Dios que se relaciona. Es un Dios que para Él lo primero es comunión, es relación. Lo más importante es que te relaciones con Él y Él contigo. Y aquí usted ve que Él dice: yo les traje hacia mí como posesión exclusiva. Continúa la lectura. Ahora, verso 5. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz, si de veras escuchan mi voz y guardan ¿qué? Mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Oiga, a través de Moisés el Señor les manda el recado a Israel. Le dice: quiero que ellos sepan esto, que yo los he traído hacia mí y yo soy un Dios de pacto, porque quiero hacerlos a ellos un pueblo exclusivo para mi posesión, un pueblo especial. Oiga, y un pueblo que va a guardar y me va a oír de veras, que va a entrar conmigo en una relación auténtica. Ahora yo le pregunto a usted:
Cuando usted escucha que el pueblo de Dios iba a ser un pueblo especial, un tesoro en la tierra, un pueblo que se iba a distinguir en la tierra, ¿por qué razón usted cree que Israel se iba a convertir en un pueblo así? Por ese pacto. Amado, porque si Patricio y yo nos vemos un día y nos saludamos y Patricio desaparece y yo desaparezco y no nos vemos más, yo sigo siendo Manolo y con mi carácter y mi personalidad de Manolo de siempre. Pero si Patricio y yo comenzamos a relacionarnos y a caminar por 1 año, 2 años, 3 años, habrán momentos que yo voy a hablar y a comportarme como Patricio y Patricio como yo. Porque hubo una relación estrecha y continua. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser un pueblo especial? Que nos estamos relacionando con un Dios especial. ¿Qué es lo que nos hará a nosotros un pueblo de calidad, de un nivel de vida de calidad? Que nos estamos relacionando con un Dios que es calidad. Por eso hay pacto, por eso hay compromiso. Porque Dios no aspira a una relación superficial. Porque Dios no se relaciona con nadie si no lo va a marcar con su gloria. Dios no se relaciona con nadie si no lo va a marcar con su carácter. Dios no se relaciona con nadie que no tenga el objetivo de llevarlo a ser como Él, a vivir como Él, a comportarse como Él. A Dios no le interesa una relación que no cargue lo de Él. ¿Por qué termina usted y su esposa a los 10, 15, 20 años pensando lo mismo? Que a veces su esposa le dice algo y usted le dice, yo estaba pensando en eso ahora mismo. Se le pega a uno lo del otro. ¿Y sabe cómo es que sucede eso? Por medio del libro. Porque a Dios yo no lo veo. Dios es espíritu. Yo sé que Él es real y vive en mí, está conmigo. Pero me impacta, me traspasa lo de Él a través del libro. Entonces, ¿qué hace Dios? Como llama a Israel para hacerle un pueblo especial, Dios sabe que si yo no le doy un libro y hago que ellos hagan un pacto con ese libro de vivir conforme a él y obedecerlo, yo no le voy a poder transferir lo que yo soy. No van a poder ser especiales. Para ellos ser especial tienen que vivir conforme a ese libro. Dios es todopoderoso. Dios puede tocarlo, llenarlo y cambiarlo todo, hermano. Pero Dios ha condicionado su operación en los terrenales y en la tierra por medio de su palabra. No hay otra forma. Entonces siga leyendo para que usted vea. El 7, entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, los cabecillas, los líderes, y expuso en su presencia todas estas palabras que el Señor le había mandado. Todo el pueblo respondió a una y dijo, ¿cómo dijo el pueblo? Haremos todo lo que el Señor ha dicho. ¿Y qué hizo Moisés? Y Moisés repitió al Señor las palabras de ¿quién? Usted va a ver que siempre, cuando hubo un momento que el Señor quiere hacer el pacto o restaurar el pacto condicional, el pueblo tiene que responder y aceptar las condiciones. Con Abraham no fue así. Abraham se cansó de espantar buitres y se quedó dormido. Y Dios fue que hizo que se durmiera. Y Dios solo hizo el compromiso, porque Él sabía que ese pacto era incondicional. Por eso Dios, cada vez que Israel se desviaba y le fallaba y se portaba de una manera traidora, desleal, Dios no miraba el pacto de Moisés atrás. No, yo miré al Sinaí
Y cuando me acuerdo del libro que escribí allá, entonces te perdono. No, dice, yo me acordé del pacto que hice a su padre Abraham. Porque ese era el incondicional. Y representaba el que hizo con Cristo desde la eternidad. ¿Me doy a entender, hermanos? Para perdonarlo y restaurarlo tenía que mirar a Abraham, lo que le dijo a Abraham, acordarse cuando él fue entre las víctimas y pasó de allá para acá. Y entonces devolverle el libro y decirle, vuelvan y juren. Vuelvan y juren. Es como el esposo que le jura en el altar a su esposa. Se lo voy a relacionar con lo natural. Entonces, le juró, le dio su palabra de hombre. Si todavía quedan. Amado, porque cada día los hombres tienen menos palabra. Cumplen menos. No vamos a caer a mentiras. Tenemos un problema serio de lo que es la integridad de lo que prometemos. La lealtad en el mundo. Bueno, el pastor Caleb habló de eso el domingo. Sacó fue la espada, el cuchillo, el machete. Y yo dije, bueno, señores, aquí tenemos que coger todo el mundo. Todo lo que está flojo se aprieta hoy aquí. Una palabra seria, hermano. Yo no sé si usted la escuchó bien, pero esto es serio lo que Dios habló. El hombre ha perdido su veracidad. Hay crisis de integridad en el mundo. Pero Dios está restaurando a los hombres en eso. Entonces, el hombre le promete a la esposa, le promete. Le dice, yo prometo amarte toda. Pero aparte de eso hay un documento. Ahora, si el hombre para mantenerse fiel a su mujer y viceversa, la mujer al hombre, hasta el final, hasta que la muerte los separe o hasta que Cristo venga, hermano. Mira cómo alguien arrugó la cara porque ya trata que Cristo venga, pastor. Así mismo, hermano, ya estamos presos, hermano, por la Guardia Mon, como dicen. Es importante cumplir el pacto con amor. Ese es el amor de la voluntad, no solamente del deseo, van juntos. Entonces, cuando el hombre hay un conflicto, un problema, un disgusto, si el hombre mira el acta de matrimonio, no va a aguantar. Porque es que eso lo escribió un abogado y lo firmó y él firmó porque, ¿verdad? Porque él prometió. No porque no quedaba, él prometió. Pero habrá momentos que él primero va a tener que mirar al altar. Él va a tener que acordarse del día que él juró. Eso, si es una persona que entiende el valor de las palabras, como Jesucristo dijo, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Él primero mira al altar donde juró y después mira el acta de matrimonio. Dice, está bien, mi amor, aquí está, nosotros estamos unidos para siempre. Y eso era lo que Dios hacía. Dios miraba cuando le juró a Abraham, porque ya primero le había jurado al hijo en la eternidad. Y en la tierra, ¡pah!, lo manifestó en Abraham en el pacto incondicional. En ti serán benditas todas. Y en tu simiente, que se refería a Jesús, no a Isaac. Entonces, Dios mira el pacto incondicional y le tira el libro. ¡Pam! Y restaura la relación con el libro. Por eso, donde quiera que usted ve que Dios vuelve a restaurar la relación, aparece el libro y el pueblo vuelve y jura, sí, haremos. Mire, sucedió aquí en el Sinaí. Sucedió cuando Josías encontraron el libro. Y todas las veces que se apartaron del libro y volvieron, juraron otra vez. Cuando regresaron del cautiverio, juraron otra vez. Porque es condicional. El pueblo tiene que aceptar la condición y decir, sí, Señor, haremos. Entonces los profetas o sacerdotes iban a Dios y le decían, Señor, tu pueblo ha dicho, ha aceptado otra vez las condiciones. Y el Señor, hágame el sacrificio. Rociaban a la gente con la sangre y vamos a empezar de nuevo. Pero todo dependía
toda restauración empezaba otra vez en el libro. ¿Por qué? Ustedes se comprometieron, ustedes dijeron que sí. Y yo Jehová, allá en la tierra, sí, a veces no, pero aquí arriba, siempre sí. Entonces, si ustedes quieren que yo vuelva a bendecirle y a cumplir las promesas que yo les di ahí cuando ustedes se comprometieron, ustedes tienen que volverme a decir que sí. Y decírmelo en serio, más en serio ahora. Yo sé que muchos de ustedes van a fallar otra vez. Por eso tengo a aquel de allá incondicional ahí. Santo, denle un aplauso al Señor. Amados, pero quiero que entiendan que siempre para que regrese la bendición, para que regrese el cumplimiento de la promesa, hay que volver al libro. Por eso dice el salmista: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Porque todo pecado, todo desvío, toda disfunción en nuestras vidas, toda calamidad, generalmente se debe a un pecado. Y un pecado es una violación al libro, a la palabra. Juan decía que pecado es violar la ley. Así define Primera de Juan el pecado. Es violentar la ley, es fallar a la ley, es quebrantar la ley, es infracción de la ley. Todo lo que contradice un acto, un pensamiento, una decisión, una reacción, una acción que violenta la palabra es pecado. ¿Y qué hace el pecado? Separación. No, el pecado hace así. El pecado es como separarse del libro. Te separa. Vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, de tal manera que han hecho ocultar su rostro para no ir. Entonces, para volver a la unión con Dios había que regresar a la palabra. Entonces, mire cuál es el problema. Cuando no entendemos lo que es el pacto con el libro, lo que es la relación con el libro santo de la palabra de Dios, es que nosotros muchas veces fallamos y supuestamente nos arrepentimos, confesamos, pero no volvemos al libro. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Y para Dios eso es como que usted no ha confesado nada. Usted está engañándose a sí mismo. Eso es lo que dice Santiago cuando dice que el que se mira en la ley de la libertad como con un espejo, pero el que lee la palabra y no la vive, no se la aplica, no se ajusta a ella, no vuelve a ella, es como el que se mira en un espejo y se va luego y se olvida de cómo era. Y él usa la palabra engañándose a sí mismo. Oiga, cuando usted dice que ay, me arrepentí, hasta llora. Y bien, me duele lo que hice, pero usted sigue actuando a su manera. Usted no se ha arrepentido nada. Un verdadero arrepentimiento te vuelve al libro. Un verdadero arrepentimiento te vuelve a la palabra que violentaste. Si tú dijiste una mentira y tú te arrepientes, dice, dejaré de ser mentiroso. Es porque un texto de la Biblia, el Espíritu te lo trajo y te dijo, mira, la Biblia dice, no mintáis los unos a los otros. Entonces tú decís, Padre, he herido tu espíritu, porque tú eres Dios veraz, el Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Y yo estoy mintiendo, yo me arrepiento, yo vuelvo a la integridad de la palabra, a hablar verdad, porque mi Dios es verdad. Entonces, así como Dios volvió a Israel al libro cada vez que lo trajo de nuevo al camino, así la iglesia, el día que la iglesia se vuelva al libro, entonces la iglesia va a ver la gloria de Dios, porque entonces la iglesia tendrá un verdadero arrepentimiento. Podemos hacer miles de cultos de arrepentimiento, miles de vigilias, miles de actividades, miles de encuentros de quebrantamiento, pero si la iglesia no vuelve al libro, está engañándose a sí misma. Porque está siendo infiel. Entonces, un verdadero arrepentimiento te vuelve al libro.
Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Te va a llevar al libro? Mira, aquí fue, aquí. ¿Tú sabes por qué te está pasando eso? Porque está fallando aquí, mira. Entonces nosotros tenemos un problema serio, crítico, hoy en el pueblo de Dios, que casi no se está abriendo el libro. La gente se entrega a Cristo y se le enseñan un sinnúmero de cosas que no tienen nada que ver con el libro. Han mezclado el libro con ideas humanas. Amado. Y como la mayoría de los cristianos en este tiempo no conocen el libro, no saben lo que es la Biblia, no estudian la Biblia, no dedican tiempo a la Biblia, no, un sermón es el canto de un trovador más. Entonces, no saben lo que es un arrepentimiento, no saben qué es pecado. Cristianos que un pecado le llaman un fallito. Me equivoqué. Y hay una iglesia adaptada, lamentablemente, por la cual oraremos y le pediremos a Dios que la vuelva a la verdad, que ya no quiere mencionar la palabra pecado. No quieren hablar de arrepentimiento. No se habla de que hay que arrepentirse. Porque se ha roto el pacto con el libro. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Que cuando se dan esas situaciones, el Señor va a despertar el remanente. Va a despertar el libro en el remanente. Ábremele el libro, suéltame la soguita al libro y quítale el sello. Vamos. Entonces Dios va a mover un remanente. Va a levantar ministros que se van a volver a la palabra y van a abrir el libro. Va a levantar profetas verdaderos de Dios que van a abrir el libro de Dios, que van a quitar los sellos. A sus discípulos. Que nadie que no es discípulo, nadie que no tiene un compromiso consciente. La palabra discípulo en el hebreo, limut, significa alguien que conscientemente está dispuesto a pagar el precio. Es alguien que sabe en lo que está y acepta las condiciones. Conscientemente, no porque le lavaron el cerebro o porque como que se soñó algo. No, sabe que esto tiene un precio y yo estoy dispuesto a pagarlo hasta el final. Eso es un discípulo en la Biblia. Lo mismo con Jesucristo, y Jesucristo lo planteó claro, que hay que seguirle pensando en la cruz, no en el cielo todavía. Tú me sigues, tú eres mi discípulo cuando tú me sigues pensando en la cruz. El cielo ya yo te lo doy. El compromiso, que esto es muerte al yo. Es obediencia a la voluntad divina y muerte a la voluntad tuya. Por eso es lo que Pablo dice cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Cristo me transformó de un hombre yo a un hombre Cristo en mí. Compromiso con el libro de Cristo. Pero nosotros queremos vivir la vida cristiana y saborear las bendiciones. Y esperar que Dios me cumpla. Orar y pedirle: Señor, tú me dijiste en tu palabra, tú me dijiste, y le dice: tú me dijiste en tu palabra, pero si tú no estás ajustando tus pasos a esa palabra, tú no sientes compromiso con el libro, no eres discípulo, no estás comprometido con esto, olvida, por más que ores. Muy bien, mire Proverbios 3. Note que aquí, después, cuando usted en su casa tranquilo, léase todo el capítulo 19 y va a ver que Dios le entrega el libro de la ley. Después, al final, en el 31, 32, cuando termina, que baja Moisés del monte, baja con un libro. O sea, Moisés no bajó vacío, él volvió y subió. Después que el pueblo dijo: sí, dijo el pueblo, lo haremos. Entonces Moisés subió y le dijo: Señor, el pueblo dice que sí. ¿Y qué hace Dios? Bueno, entonces escribe, coge la tabla y escribe. No, yo voy a escribir. Dios escribió. Oiga, cuando el pueblo se comprometió, porque antes de cruzar a donde vamos ahora, para que podamos entender lo que vamos a leer, te voy a concluir esta idea de ahí. Cuando el pueblo dijo: sí, lo haremos, Señor, ¿qué hace Moisés? Sube. Y Dios le dice: bueno, ok. Entonces el Señor con su dedo escribió. Y en el capítulo 31 después, por allá, o 32, Moisés
desciende con la tabla escrita por el dedo de Dios. Como ustedes dijeron que iban a cumplir, ahí le entrego el librito. Este es el acta de matrimonio. Porque para los hebreos, el Sinaí fue el lugar donde Dios se casó con Israel. Y en los profetas está señalado. Ese tiempo, cuando subieron ahí, fue el matrimonio de Dios con Israel. Y la ley, el libro, es el acta del matrimonio. Así lo ven los maestros, la mayoría hebreos. Ahí está. Entonces, cuando Moisés baja, que ve a todo el mundo adorando un becerro de oro, hermano, ¿qué hizo con el acta? Entonces, ustedes son unos sinvergüenzas. Ustedes están cogiendo a Dios de relajo, ustedes. Jehová no es relajo. Ustedes saben lo que yo he visto allá arriba. O sea, no lo dice así, pero quiero meterlo en el contexto de lo que estaba pasando. Ustedes saben lo que yo he visto allá arriba. Ustedes saben a quién ustedes le dijeron que sí. ¡Pah! ¡Pah! Rompió la piedra. Y le dijo a los levitas: los que están por Jehová, pónganse de este lado y cada uno agarre su espada. Y liquidaron como a 3,000. Porque ese era el pago por violentar el convenio. Y entonces ahí se reivindicó y Moisés vuelve a hablar con Dios. Y Dios le dice: yo no sigo con este pueblo. Este pueblo no tiene palabra. Yo no voy a estar en medio de ellos. Vete tú. Dice: Señor, no, si tú no vas, yo no voy. Y usted ve que Moisés se va en un diálogo con Dios como un abogado, intermediando para que Dios no suelte a su pueblo en banda ahí en ese desierto. ¿Por qué dirán los egipcios? Esos son argumentos de abogacía. Moisés ahí intercedió como un abogado. Pero Dios es tan misericordioso que el mismo Espíritu de Dios fue que le dio a Moisés los argumentos, porque Dios no quería abandonar a su pueblo. Pero estaba dolido. ¿Y qué hace entonces el Señor? Bueno, ok, yo iré pero de lejito, le dice. Yo enviaré mi ángel. Dice Moisés: no, dice Moisés. Tú mismo es que vas a ir con nosotros aquí, porque tú fuiste que nos sacaste, Señor. Si tú no vas, yo no voy. Está bien, ok, pues muéstrame tu gloria si es verdad que tú vas. Entonces él le dice: sube, ven. Oiga, qué Dios es el nuestro, hermano. Qué Dios es el nuestro. Muchos en el Antiguo Testamento ven a un Dios, del ángulo que lo ven a un Dios rígido, un Dios que mataba, un Dios, pero yo veo a un Dios todo lo contrario, muy misericordioso. Porque lo que merecía ese pueblo era que Dios lo consumiera. ¿Tú sabes lo que es tú acabar de hacer un trato conmigo y después te arrodillas delante de un becerro de oro? O sea, haces un pacto conmigo y te metes en pactos con la oscuridad al mismo tiempo. Pero sin embargo Dios permitió que Moisés lo convenciera y decide ir con él. Entonces le dice: bueno, ok, ven, sube otra vez. Moisés sube y le da otra vez las tablas. Pero ahora le dice: pero ahora lo vas a escribir tú. Léalo. Yo no voy a perder mi tiempo ahora escribiendo con mi dedo. Escríbela tú. Yo me imagino, usted sabe el trabajo que pasó Moisés escribiendo esa tabla, todos esos mandamientos en una tabla de piedra. ¿Usted ha escrito en tabla de piedra? No lo intente. Le costó. Por eso después Moisés, usted ve cómo era cuando hablaba de la ley y eso. Le dice. Entonces Dios decide restaurar la relación para poder seguir con ellos. Denle un aplauso al que reina. Entonces, por todo lo que pasó con la bendita tabla de piedra, que se rompieron una vez, y con esto ya el tiempo me dice que concluya, voy a hacerlo. Seguimos, si Dios me lo permite, en la próxima exposición. Hay tantas cosas, hermano, que entonces el Señor vaya ahora a Proverbios rapidito. Ahí vamos a concluir esta hermosa noche. Proverbios 3. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Dice Proverbios 3, verso 1 en adelante, dice: hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos. Punto y coma. Porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. Ustedes, porque está hablando de la ley condicional del libro. Te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Ahí está la palabra otra vez. Átalas a tu cuello
y escríbela en tablas de piedra. ¿En la tabla de dónde? De tu corazón. Ya Salomón estaba recibiendo por el Espíritu lo que Dios le iba a decir a Jeremías y lo que iba a hacer en el nuevo pacto. Mire bien. O sea que los que recibirían la tabla en su corazón y el Espíritu Santo le escribe en su corazón, el compromiso es mucho más fuerte que el de Israel, porque ayer en tabla de piedra, pero ahora la tenemos aquí adentro sellada, hermano. O sea, la tabla del corazón es tu conciencia, hermano, escrita en nuestra conciencia. Y eso es lindo cuando entremos ahí sobre la tabla del corazón, porque Dios es un Dios de relación profunda. Y el resultado de llevar la ley ya no en una tabla de piedra, sino en tu mismo corazón, de ligarte de corazón a corazón. Compromiso de corazón con el libro. ¿Cuántos mártires fueron desenterrados por los arqueólogos y lo consiguieron con el libro, los pergaminos abrazados al pecho? Los esqueletos. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Oiga, los ojos de Dios primero y de los hombres. No buscará la opinión de los hombres y no la de Dios primero. Confía, te dará confianza. Vivirás confiado en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia inteligencia. No vas a depender de tu inteligencia, sino del libro. De la inteligencia de Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es, ajusta al libro tus caminos. Eso es reconocerlo. Tu forma de caminar, tus decisiones, tus proyectos, ajustalos al libro. Tus relaciones. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Mire todo el beneficio de andar en pacto con el libro, según Salomón. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Dios será el primero en todo, aún en tu mayordomía. Todo eso es el pacto con el libro. Luego te voy a brincar al 13. Bienaventurado, eso es dichoso, feliz, próspero, bendecido en el original. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que obtiene entendimiento. Diga, eso está en el libro. Nadie tiene sabiduría e entendimiento si no sale de aquí. Amado, todo eso. Porque su provecho es mayor que el de la plata y su resultado es mejor que el oro fino. Oiga, el libro, lo que el libro produce en ti, lo que el libro hace en ti, es mucho mayor que lo material, que la riqueza, que el oro, que la plata, todas esas cosas. Dice Salomón, dice la palabra, hermano. Es más valiosa que las perlas. Nada de lo que desees podrá compararse con ella. Oiga, nada de lo que tú más desees podrá compararse con lo que te hace el libro. ¿Usted cree eso, hermano? Amén. Abundancia de días hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y en todas sus sendas hay paz. Es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados los que la retienen. Note bien. Cierre su Biblia. Podemos seguir más, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Seguiremos la próxima exposición. Amado, para los hijos y las hijas de Dios, para el pueblo de Dios, todo está en el libro. Si usted ha abandonado el libro, se ha descuidado el libro, si usted tiene un concepto sobre el libro más ritual que otra cosa, si usted ve el libro simplemente como un amuleto, una patita de conejo para cuando usted necesite la bendición, Salmo 91, ¡frua! No, hermano, esto es tu vida, iglesia. Esto es tu vida. Se le llama el fundamento. El fundamento.
Entonces yo alabo a Dios que se nos ha entregado el cartoncito de la lectura anual. Eso es para que usted lea el libro completo. Dedíquele tiempo al libro. Y usted verá que cuando usted se lea su Biblia completa, con amor, con gozo, usted no va a ser el mismo. No va a ser la misma. Porque usted es un hombre de Dios y es una mujer de Dios. Si a usted le da mucha ira, o usted se deprime mucho, o fácilmente se desanima y deja las cosas, hay cientos de textos que usted puede buscar sobre el desánimo, la depresión, la ira. Y esos versículos usted los estudia en el espíritu orando. Y usted, si dice, deja la ira en el enojo, yo dejaré la ira del enojo. Yo me visto de la mansedumbre de Cristo y dejo la ira y el enojo. Y usted se sienta así, cruza los pies y pone los dos deditos y dejaré la ira y el enojo. Así. No es... Mentira, eso no es así, hermano. Es el corazón. O sea, como hacen los que practican yoga. Dejaré la ira y el enojo. Dejaré la ira y el enojo, Señor. Yo soy un hombre manso, soy una mujer mansa. No, no haga eso. Hágalo de corazón. Hágalo de corazón. Denle un aplauso al que reina. Pacto de relación con el libro. Inclina tu cabeza conmigo. Padre, gracias por tu palabra. No ha habido un libro que haya recibido más crítica. No ha habido un libro que haya sido más atacado, haya recibido más atentados para eliminar lo que es la Biblia. Y ha permanecido por los siglos, porque ese libro vino del cielo. A través de hombres santos que fueron inspirados por tu Espíritu, hiciste este documento. Y lo has preservado para regir todos los modos de vida y para crear la cultura del cielo aquí en la tierra. Es la constitución del reino de los cielos. ¿Cuántas consecuencias hemos vivido por no estar apegados al libro? Hemos sido muy golpeados por las cosas de la vida. Nos hemos dado muchas veces contra la muralla por haber desobedecido tu palabra. Y tenemos que admitirlo, que toda separación del libro traerá una consecuencia contraproducente. Por eso mi oración es: vuélvenos a ti y a tu palabra. Vuelve el afecto de tu espíritu a este libro de Dios. Ayúdanos a ser inteligentes en la administración de nuestro tiempo, a escudriñar, a decidir. Yo amaré tu palabra, escudriñaré tu palabra, me aferraré a tu palabra. Que digamos como dijo aquel salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, día y noche es ella mi meditación. Como el varón bienaventurado, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Un pacto con el libro. Y por eso es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vuelve a tu iglesia la palabra, vuelve a los ministros, vuelve al púlpito la Biblia. Vuelve a destapar el libro de Dios. Glorifícate, Dios. Que esta palabra nos lleve a amarte más y amar tu palabra. Ojalá que sea este sermón, esta enseñanza útil, Señor, a tal medida que desarrollemos un apego a la Biblia cual nunca en este año 2020, y que nunca
nos despeguemos de ese afecto. Espíritu Santo, despierta ese afecto por tu palabra en nosotros. Despójanos de todo lo que nos entretiene y nos roba la bendición de tener tu palabra y darle tiempo a tu palabra. Tú estás aquí para llevarnos a ella. Ayúdanos a amar la palabra de Dios, a respetarla, a reverenciarla, a obedecerla, a ajustarla a nuestro andar. Y haznos conscientes de todos los pecados y fallos en nuestras vidas que están violentando el libro. Y confesaremos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.